Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes para poder estudiar un poco la palabra, poder recibir la palabra de Dios, que es la que siempre nos ha bendecido. Esta noche pues vamos a estar viendo algunos pasajes en el libro de Miqueas, un profeta de aquellos tiempos que pues su libro no es muy grande, pero deja ver ahí cosas bien interesantes, ya lo va a ver usted. Y pues nos habla un poco sobre lo que el Señor espera de nosotros como hijos de Dios. Este libro fue escrito para hablarle al pueblo del Señor en aquel tiempo, al pueblo de Israel. Y les daba, los exhortaba, les daba promesa y les ofrecía la restauración de su vida. Pero esto es, como son libros proféticos, estos libros no solo son para aquel tiempo cuando Dios le hablaba a Israel, y nosotros vemos cómo todo lo que los profetas hablaban a los reyes y al pueblo de Israel en aquel tiempo, pues se cumplía. Y se decían cosas bien fuertes, sobre todo porque después de que el pueblo salió de Egipto y vio la mano poderosa de Dios para sacarlos del tiempo de esclavitud que vivieron, cerca de 400 años, el pueblo llegó, se le entregó la tierra prometida, y después ellos volvieron a olvidarse del Señor y cayeron en prácticas de idolatría, de pecado, pero el Señor nunca los dejó, el Señor nunca los desechó. Pasaron muchas cosas durante ese tiempo, y después empezaron a... En su momento el pueblo pidió que querían un rey como lo tenían los otros pueblos, y el Señor les dio al rey Saúl, y de ahí vinieron una serie de reyes, que algunos hacían lo bueno, otros hacían lo malo, pero esa es la misma historia de la humanidad. El hombre ha ido siempre en pos del pecado, de la corrupción, buscando sus deleites, y pues realmente, como hablábamos la otra vez acerca de cómo el Señor decidió borrar al hombre de la tierra, ¿verdad? Se acuerda de la historia de Noé, de la que hablamos, del diluvio. Pero Dios había hecho una promesa a Noé, que no iba a erradicar al hombre, no iba a haber otro juicio como ese. Y el Señor lo cumplió, y lo ha cumplido hasta la fecha. Pero el hombre ha buscado la manera de desagradar a Dios, tristemente. Todos hemos pecado, venimos de una naturaleza de pecado, pero también es cierto que así como el pecado está en nosotros, ahora también mora el Espíritu de Dios, mora el Señor en nosotros, porque en nosotros dice que mora toda la deidad del Señor. Y el Señor nos ha hablado, para eso nos dejó su palabra, y ha dado palabras de
de restauración, promesas de restauración. Siempre el Señor nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de regresar a Él. Por eso dice la palabra, venid a mí, pongámonos a cuentas. Esa es la actitud del Señor, Él siempre está dispuesto a perdonar. Pero le decía, nosotros vemos cómo la historia del pueblo de Israel, enfocándonos en una porción de un pueblo que el Señor había escogido, cómo ahí se refleja la historia de toda la humanidad, ¿verdad? De, de una humanidad que ha buscado el pecado y después se arrepiente y pero quiere buscar soluciones fuera del Señor, a pesar de que saben de la existencia de un Dios poderoso, un Dios de misericordia, pero no le quieren entregar su vida porque quieren seguir viviendo en sus deleites. Y nosotros tenemos que cuidarnos de todo eso porque la tentación, la concupiscencia, que es la inclinación nuestra hacia el pecado, siempre está presente. Pero bendito sea nuestro Dios que ahora eh, pues no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, o sea, desde que se nos fue revelado Jesucristo, porque por supuesto estoy hablando con hijos de Dios que le entregaron su vida a Jesucristo, que recibieron perdón de su pecado porque fueron redarguidos por el Espíritu para arrepentimiento. Y, y pues ahora tenemos un Señor que nos cuida, que nos ama y que nos habla constantemente. Quizás ya no tenemos tanta inclinación hacia el pecado como lo teníamos antes, pero, pero está ahí, ¿verdad? Siempre estamos fallando de una u otra manera, tal vez no en actitudes tan fuertes como las que teníamos antes, pero la inclinación al pecado siempre va a estar ahí y tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que darle lugar al Señor en nuestra vida y no a nuestra propia eh, voluntad, ¿verdad? Tenemos que ceder nuestra voluntad, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que entregarle nuestra vida totalmente para que Él pueda librarnos. Pero vemos, volviendo a lo que hoy vamos a estar hablando, pero quería eh, darle un enfoque general de lo que queremos tratar, y es que pues acá vemos a un pueblo que estaba haciendo lo malo, un pueblo que de eso habla en muchos de los libros de los profetas, ¿verdad? Cómo es que llegó el pueblo a pasar todas esas consecuencias que le tocó vivir, ¿verdad? Cómo después de haber sido librados de la esclavitud de Egipto, pues volvieron a caer en manos de sus enemigos y, y es que nosotros, ¿verdad? Tenemos siempre que estar librando batallas. Tal vez ahora ya no se libran batallas como pueblo de Dios como las que se libraban antes, ¿verdad? Que había que agarrar la espada y a pelear literalmente con los enemigos. Ahora nuestro enemigo es espiritual. Y, y aunque también nos acecha y nos ataca físicamente, ¿verdad? En muchos aspectos. eh, pero la batalla se está presentando todo el tiempo. El enemigo está vigente y esto no ha cambiado. Pero ahora el Señor, así como antes Dios le hablaba al pueblo de Israel por medio de los profetas, ¿verdad? Siempre hubo voz de Dios para el pueblo, para los hijos de Dios. Hoy también lo hay. Hoy incluso tenemos la bendición, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay libertad de culto, ¿verdad? Y podemos reunirnos y escuchar la palabra de Dios. Tenemos libertad a través de los medios, de las redes sociales, para, para predicar el Evangelio y para escuchar del Señor. Y o sea que la voz de Dios siempre está presente para nosotros, mi hermano, para el que quiere escuchar, para el que quiere entender y para el que está dispuesto.
no solo a escuchar, sino a poner en obra la palabra de Dios, obedecerle a Dios, ¿verdad? En aquel tiempo, en el tiempo de los profetas como Miqueas, eh, Dios le hablaba al pueblo a través de estas personas, de estos profetas. Como le decía, siempre hubo palabra de Dios para el pueblo, para librarlos. El Señor les daba eh, la, la salida para sus problemas, les decía qué tenían que hacer. Pero el pueblo, pues cuando estaban eh, en manos de sus enemigos, clamaban a Dios y Dios los rescataba. La misericordia de Dios se manifestaba en el pueblo de Israel. Pero no podemos juzgarlos nosotros a ellos, que bárbaros, ¿verdad? Siendo el pueblo de Israel, cómo fallaron tantas veces al, al amor de Dios, porque nosotros hacemos lo mismo. Todo el tiempo tenemos que estarnos arrepintiendo, todo el tiempo el Señor tiene que estar hablando a nuestros corazones para que dejemos de hacer cosas que a Él no le agradan, ¿verdad? Bien dice la palabra que todos pecamos, ¿verdad? Que no hay nadie que no le falle al Señor. Pero Dios está ahí siempre dispuesto a manifestar su misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de aquel pueblo en aquellos tiempos donde pues tenían muchos enemigos y tenían que pelear batallas con ellos, Dios los libraba. Y muchas veces perdieron batallas también porque no obedecieron la voz de Dios. Y, y nosotros hemos perdido batallas también por no obedecer la voz de Dios. Entonces, el Señor lo que quiere es que entendamos que Él siempre está ahí para bendecirnos, para cuidarnos, y lo que tenemos que hacer es someternos a Él. Amén. Quisiera que oráramos para pedirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia nunca se ha apartado de nosotros. Como no se apartó tu misericordia del pueblo de Israel en los tiempos antiguos, Señor, y en los tiempos actuales tampoco. Así tampoco se ha apartado tu misericordia de nuestra vida, Señor. Y te agradecemos por tu amor, por tu cuidado. Y te pedimos que nos hagas entender, Señor, por medio de tu palabra, que nos des entendimiento a tu palabra, para, para que podamos, Señor, serte agradables, para poder de verdad someter nuestra vida a ti, Señor, ser tus siervos y servirte y amarte y alabarte y vivir para ti solamente, Señor, porque es lo que queremos hacer. Queremos estar listos para el momento cuando tú vengas por la iglesia, que nosotros podamos escuchar esa trompeta que va a sonar para llamarnos a ir al encuentro contigo. Pero estamos sobre esta tierra, Señor, y tenemos que estar peleando batallas espirituales contra nosotros mismos. Creo que es la batalla más grande que tenemos, Señor, el, el someter nuestra voluntad a la tuya, el dejar de tomar actitudes o de practicar pecados que a ti no te agradan, Señor. Tenemos que limpiar nuestra vida, que nuestra voluntad esté en ti, Señor. Que no hagamos nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad siempre en nuestra vida, Señor. Ese es nuestro deseo. Te pedimos que tú nos auxilies. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que prepare usted ahí. Vamos a estar viendo ya los últimos, en el capítulo 6 de Miqueas y el capítulo 7. Y usted va a ver cómo este libro es interesante. Yo quiero primero tomar algunos pasajes ahí para leerles eh, que, que hablan de lo que le estuve comentando anteriormente. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Miqueas
En el verso 12, ahí el título del pasaje dice que Dios promete liberar a su pueblo. Y dice así en el verso 12, voy a reunir a todo el pueblo de Jacob, voy a recoger al pequeño resto de Israel, los juntaré como ovejas en el redil, como rebaños en el pastizal, y harán ruido de una multitud. Dios irá abriendo camino, y ellos le seguirán, y saldrán por la puerta de la ciudad. Tu rey, el Señor, marchará frente a todos. Mire cómo el Señor ahí le estaba hablando a Israel que iba a ser librado de sus enemigos, ¿verdad? Iban a poder ser librados, iban a salir de la opresión del enemigo y, y él, ¿verdad? Porque así lo dice acá el pasaje, él iba a ir delante de ellos. Eh, Siempre, como le decía, el Señor les dio palabra al pueblo para que supieran que no estaban solos. Y, qué bendición, mi hermano, cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos dice que no estamos solos, que Él va a ir con nosotros en el camino. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la voz de Dios cuando estamos pasando por momentos de prueba, ¿verdad? Y el Señor se manifiesta, el Señor se deja ver. Yo puedo decirle que nosotros en la familia pasamos un tiempo bien difícil y eh, peleando una batalla que sabíamos que en qué iba a terminar, pero, pero que en medio del proceso de la batalla, en medio de lo que el Señor permitió que llegara a nuestra vida, el Señor siempre estuvo ahí y se dejó ver, ¿verdad? La misericordia de Dios que de verdad, créame, yo estoy tan agradecido con el Señor. Porque en los momentos difíciles, en los momentos en que uno necesita del Señor, eh, Él se deja ver. Y a veces no nos damos cuenta que es el Señor el que está moviendo las cosas, el que está arreglándolo todo, ¿verdad? Uno dice, bueno, gracias a Dios pudimos hacer lo que teníamos que hacer, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero se hizo. Y es el Señor, ¿verdad? Más adelante uno se da cuenta, ¿verdad? Cómo el Señor, durante todo el proceso de la prueba, el Señor estuvo ahí, porque mientras estamos en la prueba, mientras estamos peleando las batallas, mi hermano, a veces cuesta ver que no estamos solos. Sin embargo, siempre sabemos que todo lo que se da es porque tenemos un Dios grande y maravilloso, ¿verdad? Que no nos deja. Pues acá, en este verso, estos versos que leíamos, Dios le hablaba al pueblo de Israel. Decía, yo los voy a reunir de nuevo, voy a juntar al pueblo de Judá, al remanente de Israel, y los voy a sacar, los voy a llevar a, a tiempos mejores, ¿verdad? Y yo voy a ir, ustedes van a salir por la puerta. Yo voy a ir al frente de ustedes, ¿verdad? O sea, van a salir victoriosos. Porque salir uno por la puerta, mi hermano, quiere decir que salió uno en victoria. Entonces Dios les habló, no estaban bien en ese momento, ¿verdad? Pero Dios estaba ahí y les estaba hablando, los estaba reconfortando. Claro, como no todo el pueblo estaba caminando bien con Dios, algunos pues se gozaban cada vez que oían la voz de Dios a través de los profetas, porque sabían que era Dios el que estaba hablando. Y nosotros debemos también saber cuando Dios nos está hablando, cuando nos habla por medio de nuestros pastores, cuando nos habla por medio de nuestros líderes que nos comparten la palabra, que nos dan una enseñanza y nos damos cuenta que eso que están hablando en la palabra
es lo que nosotros necesitamos. Es palabra para nosotros, es una palabra que trae promesas de restauración a nuestra vida. Y entonces debemos gozarnos, ¿verdad? No porque ya se terminó la prueba, ¿verdad? Sino porque Dios está con nosotros en medio de la prueba. ¿Y cómo vamos a salir? No lo sabemos, ¿verdad? Y lógicamente en las batallas siempre quedan huellas, ¿verdad? Siempre quedan eh, recuerdos de la batalla, cicatrices, si usted quiere, que nos recuerdan que peleamos batallas, pero que el Señor nos sacó victoriosos. Y mi hermano nos compartía, nuestro hermano Juan Carlos el otro día, pues que también no debemos pensar únicamente que vamos a salir de la batalla y los tiempos van a cambiar y ya no vamos, siempre nos hacemos la ilusión de que ya no van a venir más problemas, ¿verdad? Pero eso no es así. Estamos librando batalla tras batalla, ¿verdad? Salimos de una batalla, el Señor nos saca en victoria y bueno, si hay tiempos de, de refrigerio después de todo eso, qué bueno, ¿verdad? Si después de una batalla, después de salir en victoria, después de ver la misericordia de Dios en nuestra vida, pues tenemos un buen tiempo. Aprovechémoslo, pero no para relajarnos, no para decir, entonces ahora voy a disfrutar de unos días de relax, ¿verdad? Como que si nos dieran vacaciones. No, mi hermano. Aprovechemos ese tiempo para agradecerle a Dios por su misericordia y de buscarle con más intensidad porque Dios se ha manifestado a nosotros, Dios ha sido bueno y entonces hay gratitud en nuestro corazón. Pero el pueblo de Dios en aquel tiempo miraba la mano de Dios, hacían fiesta cada vez que salían victoriosos, ¿verdad? Pero después volvían a la rutina y al desamor para con Dios en el que habían estado y por lo que habían llegado a las consecuencias que llegaron. Y hasta que de nuevo tenían que volver a clamar a Dios por misericordia. Pero ese no debe ser nuestro caso, no debe ser nuestra actitud. Porque ahora nosotros tenemos al Señor con nosotros todo el tiempo. Dios está no solo con nosotros, está en nosotros, porque nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que cuando decimos que no estamos solos, no es porque cada vez cuando hay un problema el Señor va a venir. No, el Señor está ahí, mi hermano. El Señor está todo el tiempo. Y por eso tenemos que estar buscando nosotros esa intimidad con el Señor, esa comunión con Él, para que sí, van a venir batallas más adelante, pero las vamos a poder enfrentar y con la seguridad que no estamos solos, ¿verdad? Con la seguridad de que vamos a salir adelante. No que no vamos a pasar por la, por la prueba, porque así lo dice también en el Salmo 24, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, o sea, vamos a pasar. Y hay otro pasaje donde dice, cuando pase por las aguas, no me ahogaré. Y cuando pase por el fuego, no me quemaré. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar por las aguas y que vamos a pasar por el fuego, por la prueba. Pero eso no nos va a destruir. Porque aunque ese sea el propósito de nuestro enemigo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Él no nos deja, no nos abandona en ningún momento. Y mire, mi hermano, cuando Miqueas le hablaba al pueblo de Israel, los amonestaba por, por por las fallas que habían tenido, ¿verdad? Les mostraba que habían quedado en las manos del enemigo, pero, pero les daba palabras
de aliento. Y me llamó mucho la atención, porque no me lo esperaba yo encontrar esto aquí en Miqueas, pero en el capítulo 5, en los primeros versos dice: pero ahora, Jerusalén, prepara tu defensa, porque ha sido sitiada. Y van a castigar duramente al jefe de Israel. O sea, venía otra vez la prueba. Pero mire, dice: en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una familia antigua, que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirá con sus compatriotas, los israelitas, que están en el desierto. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Él traerá paz cuando los asirios invadan nuestro país entren en nuestros palacios. Mire, interesante, porque está hablando, mi hermano, ni más ni menos que de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. No se imaginaban estos hombres a los cuales les estaba dando palabra el profeta Miqueas, que les estaba describiendo, les estaba revelando la venida del Mesías que ellos tanto esperaban, ¿verdad? Ellos, el pueblo de Israel, siempre esperaba a su Mesías, a su Salvador. Y cuando llegó no esperaban cuál era la salvación que el Señor traía. Ellos solo esperaban una salvación política, ¿verdad? Una situación política que iban a hacer el pueblo que gobernara sobre todas las naciones, y el pueblo que iba a vivir victorioso, próspero, y que no iban a tener paz. Sí, todo eso es lo que el Señor Jesucristo trajo a la tierra, pero es algo que es profético, ¿verdad? Y que se va a dar, pero en el tiempo postrero. Pero Israel se lo tomó literalmente a que iba a venir el profeta y les iba a resolver todos los problemas. Y cuando vino el profeta, el Mesías, no lo vieron, no lo reconocieron. Pero mire, aquí Miqueas les hablaba al pueblo de que en Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, dice, y eso llama la atención porque dicen que para los judíos era imposible pensar que en la ciudad de Belén, una ciudad pequeñita, ahí ignorada, si usted quiere, que no se miraba nada bueno, porque así dicen, ¿verdad? ¿Podrá salir algo bueno de esa ciudad, ¿verdad? Así comentaban de, de Belén cuando hablaban del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando hablaban de lo que era el Señor Jesucristo en esos días cuando Él estaba sobre la tierra. Pero ¿será que puede salir de Belén algo bueno? ¿Verdad? Como que esa ciudad no, no produce nada bueno, ¿verdad? No se imaginaban ellos, porque
El Señor, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo vino en humillación aquí. Vino en una ciudad pequeña, vino como un hombre eh, no poderoso, ¿verdad? Vino en humillación, nació en una familia sencilla, eh, no vino con la eh, ostenticidad de haber nacido en un palacio, ¿verdad? Todos esperaban un rey David ahí que, que tuviera la espada en la mano y la fuerza, ¿verdad? Política para callar a todo el mundo y someterlos. No, la victoria de Jesucristo fue mucho más allá porque Él venía no solo por Israel, sino venía por la humanidad. La misericordia de Dios no fue solo para el pueblo de Israel, sino fue para todos los hombres y mujeres, por supuesto, ¿verdad? Porque trajo salvación a nuestras vidas. Aquel pueblo que, como dice la palabra, al pueblo que no era pueblo, pero que ahora es pueblo. Ahora somos un pueblo que antes no tenía promesas, dice, pero ahora las promesas que están en la palabra son para nosotros. Pero mire, aquí les estaba hablando el profeta a los israelitas y a los de Judea y les decía, eh, de, de Belén, ¿verdad? Va a salir un rey que viene de una familia muy antigua, dice, o sea, está hablando del linaje del cual iba a salir el Señor Jesucristo, porque hubo un linaje, ¿verdad? Porque también había promesa que Dios le hizo a David, que de su descendencia vendría el rey que se iba a sentar en el trono y cuando se sentara en el trono nunca más iba a ser quitado de él, porque, porque en la historia usted ve que a los reyes que vinieron de Israel después de David, muchos fueron quitados, unos fueron asesinados, otros sí, el Señor los cortó porque no hacían lo bueno delante de Dios, otros se esforzaron por agradar a Dios e hicieron cosas grandes, ¿verdad? Pero, pero todos murieron, ¿verdad? Y dejaron su trono a alguien más. Y ahora, pues de hecho, ya no hay reyes en Israel, ¿verdad? Se terminó esa, ese linaje real. Sin embargo, en ese linaje nació el Señor Jesucristo para que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Porque el Señor dio su palabra y la palabra se va a cumplir. Y le hizo una promesa a David que de su descendencia, de su linaje, vendría el rey que sería rey para siempre sobre todo Israel, pero también sobre toda la humanidad y ahí pues estamos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, pues acá se estaba mencionando, pero ellos ya no se imaginaban, ellos pues ya no tenían rey en ese tiempo, ¿verdad? En los tiempos cuando Israel, cuando vino el Señor Jesucristo, pero seguían esperando al Mesías. Y, y aunque estaba en el linaje de David, el linaje del cual tendría que venir el Señor Jesucristo, eh, la casa de José, ¿verdad? Donde nació el Señor Jesucristo, de José y María, eh, pues al pueblo no se imaginó, ¿verdad? No se puso a ver las, los árboles genealógicos para ver si Jesucristo venía del linaje real, sino que menospreciaron la figura del Señor Jesucristo. Lo menospreciaron como hombre, no imaginándose ellos que no solo era un gran hombre, un gran profeta, un gran maestro, como fue reconocido el Señor Jesucristo por todo lo que hizo, ¿verdad? Porque eh, después muchos reconocían la
el poder, la autoridad del Señor Jesucristo, aunque muchos lo menospreciaban por su origen. Y es porque nosotros los hombres estamos acostumbrados a que, a que todo tiene que ser entrar por el ojo, ¿verdad? Y si nos agrada, bueno, y si no, pues lo juzgamos y lo criticamos y no vemos realmente el, lo que Dios quiere que veamos. Por eso es que no tenemos nosotros por qué menospreciar a nadie, ¿verdad? Y eso nos lo dice la palabra. Porque eh, muchas veces menospreciamos a los, a los enviados de Dios, ¿verdad? Y por eso, pues, eh, perdemos bendición muchas veces. Pero mire, en la palabra de la profecía de Miqueas, pues al final esa palabra era para dar buenas nuevas, porque siempre la palabra de Dios va a traer buenas nuevas a nuestra vida, ¿verdad? Y, y, y quiero leerles ya del capítulo 6 y del verso 6 en adelante y el capítulo 7, eh, lo que, lo que dice, que es lo que vamos a comentar ahora al final. Dice la palabra: ¿con qué me presentaré a adorar al Señor Dios, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto? ¿Se entregará, se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ha dicho: oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno y en qué consiste lo que Él espera de ti? Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. El Señor está llamando a la ciudad y es sabio oírle en reverencia. Escucha, oh pueblo y consejeros de la ciudad. En la casa del malvado hay riquezas mal habidas, y estas medidas falsas que aborrezco. ¿Cómo podré perdonar al que emplea balanzas alteradas y pesas falsas? Los ricos de esta ciudad son todos opresores, mentirosos y engañadores, todos todos sus habitantes. Por eso voy a castigarte. Voy a arruinarte por causa de tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho, sino que seguirás sufriendo hambre. Recogerás provisiones, pero no podrás salvar nada. Y aun si algo salvas, haré que la guerra lo destruya. Sembrarás, pero no cosecharás. Molerás aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. Pisarás uvas, pero no beberás el vino, porque has seguido los mandamientos y las prácticas de Omri y de la familia de Acab, y te has portado como ellos lo hicieron. Por eso yo haré de ti y de tus habitantes un motivo de horror y de burla, y la vergüenza de mi pueblo caerá sobre ti. Ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha, y ya no encuentra uvas ni higos, esos frutos que querría comer.
No quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. Son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensas. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten a la ciudad. El, el mejor de ellos es como un espino, el más honrado como una zarza. Pero viene el día de ajustar las cuentas, el día que te anunció el centinela. Como entonces reinará la confusión entre ellos. No creas en la palabra de tu prójimo ni confíes en ningún amigo. Cuídate aún de lo que hables con tu esposa, porque los hijos tratarán con despecho a los padres y las hijas se rebelarán contra las madres, las nueras contra las suegras y los enemigos de cada cual con sus propios parientes. Pero yo estaré en el Señor. Pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me escuchará. Nación enemiga mía, no te alegres de mi desgracia, pues aunque caí, voy a levantarme. Aunque me rodee la oscuridad, el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor y por eso soportaré su enojo. Mientras tanto, Él juzgará mi causa y me hará justicia. El Señor me llevará a la luz, me hará ver su victoria. También la verá mi enemiga, y eso la cubrirá de vergüenza. Ella me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Pero ahora tendré el gusto de verla pisoteada como el barro de las calles. Jerusalén, ya viene el día en que tus muros serán reconstruidos y tus límites ensanchados. Ya viene el día en que acudirán a ti de todas partes, de Asia hasta Egipto, desde el río Nilo hasta el Éufrates, de mar a mar y de monte a monte. La tierra será convertida en desierto por culpa de sus habitantes como resultado de su maldad. Cuida, Señor, de tu pueblo, de las ovejas de tu propiedad que están solas en el bosque, rodeadas de, de fértiles... perdón. Cuida, Señor, de tu pueblo, de las ovejas de tu propiedad, que están solas en el bosque, rodeadas de fértiles tierras. Llévalas como en tiempos pasados a los pastos de Basán y Galaad. Hazles ver maravillas, como en los días en que los sacaste de Egipto. Que las otras naciones también las vean y se cubran de vergüenza, a pesar de todo su poder. Que se queden como mudas y sordas, que queden como el polvo, como las serpientes y como los otros reptiles. Que salgan temblando de sus nidos y que llenas de miedo recurran a ti, Señor nuestro. No hay Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y nos mantienes y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Mantén, Señor, la fidelidad y el amor en tiempos
antiguos, que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Mire, por eso quería, pues fue un poquito larga la lectura, pero quería eh, leerlo todo para que pues viéramos cómo el Señor, nuestro Dios, mi hermano, aún en medio de que como pueblo pues no andamos bien, eh, perdón, nuestra, la humanidad se ha corrompido, aquí da una descripción de lo que pasaba en aquel tiempo y que pasa en los tiempos actuales tristemente, ¿verdad? Habla de maldad, de corrupción, eh, y de cómo el hombre se entrega a sus pasiones, ¿verdad? No quiere seguir la, la guianza de Dios, pero cuando empezamos a leer, eh, llama la atención cuando dice, ¿verdad? ¿Cómo vamos a agradar nosotros a Dios? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él? Y habla de los holocaustos que se ofrecían antes, ¿verdad? De los sacrificios, y con eso vamos a agradar a Dios. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Porque también lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, no, no son sacrificios, no quiero, dice el Señor, ¿verdad? No son los sacrificios los que van a agradar ahora a Dios. En aquel tiempo en que se hacían sacrificios de los becerros, ¿verdad? Pues eran una figura, tenían un propósito. Pero este es un tiempo diferente. Incluso me llamó mucho la atención cuando dice acá, y cuando cierra, pues, diciendo todo lo que podía el hombre ofrecer y si con eso agradaba a Dios, cuando dice, o si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado, ¿verdad? Y recuerda uno la historia cuando Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo, ¿verdad? Y Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio para agradar a Dios, para ser limpio del pecado, ¿verdad? Y él, yo me imagino qué trauma, qué confusión ha de haber llevado a Abraham en su mente cuando Dios le pidió eso y él iba caminando, subiendo al monte, ¿verdad? Con su hijo y con la leña, e incluso cuando le preguntó su hijo y el sacrificio no está. Y Abraham le contestó, Dios se proveerá. Claro está que como lo entendemos nosotros en esta frase que dice acá, es en el capítulo 6 y verso 7 en la segunda, en la parte final, cuando dice, o si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado, pues aquí se nos da a entender eh, que él está diciendo que eso era lo que se ofrecía antes, pero que eso ya no tiene la capacidad de agradar a Dios, no con eso vamos a agradar a Dios. El profeta cuando hablaba de eso, que, que los hombres decían, bueno, ¿y cómo vamos a agradar a Dios si le ofrecemos cualquier clase de sacrificio? ¿Verdad? No era sacrificio lo que Dios quería, sino que lo que dice el verso 8, ¿verdad? El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. O sea, Dios ya le había hablado al pueblo de Israel, qué es lo que esperaba el Señor de ellos, ¿verdad? Obediencia, entrega, sac sacrificio, pero no ese sacrificio que se estaba mencionando, sino que el sacrificio personal, como dice la palabra, ¿verdad? En Romanos, que tenemos que presentarnos nosotros como sacrificios vivos delante de Dios. Sacrificio es morir, es entregarlo todo, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros sacrificio al Señor, o sea, entregar todo nuestro ser al Señor y de esa manera le vamos a agradar.
No está hablando de muerte, muerte física, porque la muerte ya fue vencida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? No, ya no es ese tipo de muerte, sino es morir a nosotros mismos. ¿Usted me entiende? Entonces, dice, el Señor ya te ha dicho, oh, hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. O sea, el Señor nos ha dado palabra muchas veces, mi hermano, y nos lo seguirá recordando, qué es lo que Él espera de nosotros, ¿verdad? Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a Dios. El Señor quiere entrega, que nuestra entrega, nuestra voluntad y nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. Es cierto que las obras no nos van a salvar, que las obras no son, eso sería como decir, bueno, no voy a hacer sacrificios, pero voy a hacer obras, y con eso voy a quedar bien con el Señor. No, a Dios lo que le agrada es ver nuestra entrega, es ver que estamos cediendo todo lo nuestro delante de Él con el verdadero deseo de agradarle. Y entonces vamos a hacer lo bueno, sí, vamos a hacer obras, pero para agradar a Dios, no para ganárnoslo, no para convencerlo, ¿verdad? Sino para agradarlo, para que con nuestra vida de esa manera estemos alabando al Señor y para ejemplo de los que están a nuestro alrededor. Porque cuando ven nuestra entrega, cuando ven nuestra fe, cuando ven nuestra fidelidad a Dios, eso, mi hermano, es lo que convence a muchos. Ese es el mensaje que tenemos que estar trasladando nosotros constantemente a todos, no solo a los de nuestra casa, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho, no, démosle ejemplo a los de nuestra casa para que vean en nosotros al Señor y se arrepientan. Pero también ese es el mensaje que le debemos dar a todo aquel con el que nos reunimos, a todos aquellos que nos conozcan, que siempre digan, ah, este tiene algo diferente, este tiene algo que vale la pena, o que como en la palabra se dijo de muy pocos, ¿verdad? Este verdaderamente es un hijo de Dios. Mi hermano, mire qué promesas más lindas las que encontramos aquí en el libro de Miqueas, porque después le dice que a pesar de toda la maldad que se mueve en medio nuestro, ya sea no solo en medio nuestro, sino aún en nuestro corazón, pero dice, como cierra al final, ¿verdad? No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones. Olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. El Dios de misericordia, ¿verdad? Que siempre está perdonándonos y restaurándonos. Y aquí el profeta hablaba, ¿verdad? Y decía, ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades de la mar. Mire, y esto me recuerda a mí el pasaje que dice, ¿verdad? Que el Señor nos perdonó a nosotros y que nuestros pecados, dice, los echó a lo profundo de la mar para ya no tener más memoria de ellos. O sea, el Señor nos perdonó nuestros pecados por medio de Cristo Jesús y ya no nos recuerda ni nos reclama por los pecados que cometimos, por las ofensas que cometimos para contra Él, ¿verdad? De todo lo malo, de todo, cuando incluso podíamos habernos considerado enemigos de Dios, pero Dios nos perdonó y se olvidó de todo eso. Y dice, cuando habla de nuestros pecados, ¿verdad? Que los echó a lo profundo de la mar. Y aquí este profeta habla, dice, arroja nuestros pecados a las profundidades de la mar.
Y dice, mantén, Señor, la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Mi hermano, Dios nos ha dado promesa de misericordia, promesa de amor, que Él va a estar siempre con nosotros, que Él va a cuidarnos, que Él nos ama y nos va a restaurar y Él va a pelear nuestras batallas. Cuando estemos en batallas, Él va a estar con nosotros. Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque ese es nuestro Dios, un Dios de misericordia, mi hermano. Mire, aquí lo podemos ver en este libro de Miqueas, ¿verdad? Si podemos ver ahí la mano de Dios, cómo la misericordia, cómo en aquellos tiempos contra aquel pueblo pecador Dios tenía misericordia para ellos. Y ahora podemos darnos cuenta que en estos tiempos los pecadores, los que andamos mal somos nosotros, ¿verdad? Y sin embargo la misericordia de Dios no se ha apartado. Y Dios sigue esperando de nosotros nuestra voluntad, nuestra entrega. Y Él va a seguir haciendo misericordia en nuestra vida. Amén. Bien, vamos a cerrar ahí entonces. Y pues nos seguiremos escuchando en otra oportunidad, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Y pues sigámonos gozando, mi hermano. Disfrutemos del Dios de misericordia. Y propongámonos en nuestro corazón el agradarle a Él en todo. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.